Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan a través de este canal. Una bendecida semana, que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus vidas. Muy bien, estamos iniciando también el nuevo trimestre. Vamos a estar estudiando todo el libro de Éxodo para estos nuevos 3 meses que estamos comentando. Y para esta semana, pues está la lección opresión, el trasfondo y nacimiento de Moisés. Ese es el título. Y para hoy, lunes 30 de junio, pues nos toca el trasfondo histórico. Vamos a ver un poco de historia, cómo es que el pueblo de Israel llega a Egipto, en qué condiciones y cómo es que llega toda esta gente a Egipto. Pues no lo podemos hacer sin antes pedir la dirección y la bendición de Dios para que sea Él el que bendiga su palabra en esta hora. Así que les invito que ahí donde está, pues pueda inclinar su rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Señor, te agradecemos el tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra, para estudiar de estas historias interesantes, como tú siempre has estado con tu pueblo, con tus hijos, y que esa promesa pues siempre sigue para aquellos que te son fieles y te mantienen en tus normas y en tus principios. Así es que bendiga su palabra, bendiga el consejo esta hora y denos una mente receptiva para poder atesorar el consejo y poderlo compartir. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer se nos explicaba un poco de la historia de cómo el pueblo de Dios pues llegó a Egipto, y seguimos en esta mañana también haciendo un poco más de historia. Y según el autor de la lección, pues dice que cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, eh, después de pasar esa hambruna que hubo en la tierra de Canaán, acuérdense que no había alimento, y, y hubo necesidad, pues que los hijos de Jacob o de Israel ya eh, fueran a buscar alimento a Egipto. Hubo necesidad de eso, pero ¿qué hay tras este acontecimiento, tras este trasfondo, como dice bien el título de esta mañana, ¿verdad? Dice que en Génesis 46, pues está esa historia, ese relato, cómo es que los hijos de Israel van a Egipto a buscar alimento. Muy bien, pues un poco de historia dice que el rey egipcio se mostró amigable, dice, con los hebreos a causa de José. Esto es lo interesante. Y de todo lo que éste había hecho por los egipcios, no era de, ¿qué diríamos? Yo diría, no, aparte de estar el faraón agradecido con José, pues eh, yo no diría agradecido, sino que muy agradecido, pues aparte de estar salvando la nación de la gran hambruna, era el único centro de acopio, vamos a decir así, donde se podía conseguir alimento. Y esta historia es mucho más grande de lo que hoy en esta mañana vamos a medio tocar. Eh, si usted lee toda la historia, pues cómo se da esto, vemos que cómo no iba a estar agradecido el faraón con José, si dice que a través de eso, de lo que José hizo por Egipto, de almacenar alimentos, eh, compró todas las tierras de Egipto, los animales y todas las propiedades de los egipcios. Así que el faraón era dueño de todo, hasta de las personas, por así decirlo. Muy bien, y hay una historia muy interesante allí, pero dice que agregó Faraón, dice a José, este es lo interesante: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, dice. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, dice, y lo puso en la mano de José. Lo hizo también vestir, dice, de lino finísimo, y puso un collar de oro, dice, en su cuello. Lo hizo subir, dice, en su segundo carro, y pregonaron ante él: doblen las rodillas, y lo puso, dice, sobre toda la tierra de Egipto. Así es que todo el mundo le hacía reverencia también a José, así como al faraón lo hacían también a José. Ahora la pregunta que vamos a responder en esta mañana es la siguiente: ¿cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo, dice, tan difícil? Bueno, eh,
no todo, como decimos, fue color de rosa para José. Recuérdese pues que los textos de los cuales vamos a leer en esta mañana están en el libro de Génesis, capítulo 37, y en el capítulo 39. En el capítulo 37 vamos a leer del 26 al 28 y vea cómo José es que llega a Egipto. Y nos dice Génesis 37, del 26 al 28 de la siguiente manera. Leo textualmente y dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslo a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice, convinieron con él, o sea, con Judá. Cuando pasaban, dice, los mercaderes medianitas, sacaron a José de la cisterna donde lo tenían allí preso y lo vendieron, dice, a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a José, dice, a Egipto. Así fue como José llegó a Egipto. Y la historia dice, pues, de que allí lo compró un hombre importante, ¿no? El jefe de la guardia real del faraón, y, y lo llevó a su casa. Y ahora leemos en el 39, y aquí está la clave eh, de la respuesta a la pregunta, que cuál es la clave, dice, asombrosa del éxito de José en Egipto. Capítulo 39, siempre de Génesis, los versículos 2 y 21. El versículo 2 dice: pues el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía, y José vivió, dice, en la casa de su señor, el egipcio, Potifar, jefe de la guardia. Y ahí estuvo José. Pero ahora el 21, el versículo 21 dice lo siguiente: pero el Señor estuvo con José, dice, le extendió, dice, su bondad y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. Ya no estaba en la casa de Potifar, tranquilo, sino que ya estaba en la cárcel. Bueno, esa es otra historia interesante que se da en el trasfondo histórico. Vea de que como José, pues, dice que allí en la casa de su amo, él era, después del amo, él era el que mandaba, el que hacía, el que decidía por todo. Pero por los problemas que la historia cuenta de que la esposa de su amo puso sus ojos en él fue a parar a la cárcel. Y allá en la cárcel dice, por eso dice, me llama mucho la atención también, pero el Señor estuvo, dice, con José, le extendió su bondad y le dio gracia en ojos, dice, del jefe de la cárcel. Llega a la cárcel y llega, dice, a encargarse de todo también de la cárcel. Él era el que se hacía todo allí. Y el jefe de la cárcel no se preocupa. Bueno, la historia lo que nos relata es que de la cárcel José fue sacado y fue llevado a la presencia de Faraón. La historia continúa y creo que la conocemos, pero el trasfondo histórico más, dice, plausible de la historia de José sugiere, dice, que el nuevo rey o el nuevo faraón no conocía a José. Y cuando ya el Éxodo, capítulo 1, y empieza el versículo 8, y no empieza a decir, puede dar el nombre del faraón que estaba, o del rey, como queramos decir, de Egipto, que se llamó, dice, Amosís. Este gobernó del 1570 antes de Cristo a 1546 antes de Cristo. Esto aquí lo tenemos en nuestras lecciones, esto es historia. Luego vino, dice, a Amenemhet, algo así, 1553 antes de Cristo, 1500, otro gobernador, otro faraón. Y ahí vino el tercero, el gobernante dice que temía, dice, a los israelitas y los oprimía. Más tarde, dice, apareció un cuarto, Tosmosís. Este gobernó del 1525 antes de Cristo a 1512. Y este fue el que decretó, dice, la muerte de todos los hijos varones hebreos. Esta es la historia también. Recién nacido, dice, y su hija, Hatshepsut, algo así, creo que se lee, en el 1503 a 1482 antes de Cristo, fue la princesa, dice, que adoptó a Moisés
como hijo. El faraón dice, Tutmosis tercero, 1504 antes de Cristo al 1450 antes de Cristo, por regente, dice, durante algún tiempo fue, dice, el faraón en el Éxodo, el que se conoce, me imagino, cuando Dios hizo todas las maravillas a través de Moisés, y eso es lo que ya se conoce como el Éxodo. Muy bien, mis apreciados hermanos, el Éxodo ocurrió, dice, según los mejores cálculos que se tiene de la historia, en marzo, dice, del año de 1450 antes de Cristo. Así lo dice un historiador acá, que aquí aparece su nombre, sus datos, de donde él ha tomado ¿cómo diríamos? Las evidencias de esta historia. Y por eso también dice, para comprender la época del Éxodo, dice, estudiemos también los siguientes textos bíblicos que ahí nos dan Génesis, que le estudiemos Génesis, por ejemplo, 15, Éxodo 12, Jueces, capítulo 11, y Primera de Reyes, capítulo 6. Todo esto es un trasfondo histórico, que cómo es que se da el Éxodo, cómo es que llega el Éxodo. Bueno, esperamos que en las siguientes lecciones sigamos viendo la historia y cómo es que se da esto realmente. Creo que la próxima lección nos habla mucho, ya cuando Moisés empieza a, a fungir ya como el enviado de Dios a Faraón, a Egipto. Luego terminamos en esta mañana diciendo lo siguiente. El primer capítulo del libro de Éxodo dice, abarca un largo periodo. Y desde la época, dice, de José, cuando su padre, dice, Jacob, con toda la familia entró en Egipto hasta el decreto de muerte del faraón. Esto hasta allí dice que es un largo periodo, muchos años, aunque existen ciertos debates, dice, acerca de la extensión exacta de ese periodo. Lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos, del pueblo de Israel, de la promesa que le había hecho a sus padres, a Abraham, Isaac, Jacob. Y dice, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado, dice, en tierra extranjera. Y aquí es donde vamos sacando ya una pequeña lección, pero sí aprendemos una lección interesante. Dice, es decir, aunque desconocemos por ahora, dice, muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto, en aquella época, dice, la revelación del carácter de Dios sigue, dice, brillando a través de las páginas de este libro, al igual que en toda la escritura. Por adversa que sean las circunstancias, Dios siempre está presente. Podemos confiar en Él en cualquiera que sea, dice, nuestra situación. Yo me quedo en esta mañana para que reflexionemos con el autor de la lección, con lo que el autor de la lección, perdón, dice en el día sábado. Las primeras frases que usted encuentra ahí en la introducción de la lección del día sábado. Me quedo con eso, hermanos, que dice de la siguiente manera, mire, el libro de Éxodo resuena, dice, con relatos de oprimidos, marginados, dice, perseguidos, explotados y degradados. No sé con cuál te identificas tú en esta mañana. Con algunos marginados, porque ya nos trataron y nos dijeron ya no sirven para nada. Y por ahí vamos. Por lo tanto, dice, y viene la reflexión, y en esto quiero que pienses en esta mañana. Por lo tanto, dice, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados, esclavizados, oprimidos, explotados o degradados, hermano, que ya lo desecharon a usted, dice, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarnos a usted y a mí también hoy en día. Me quedo con el texto de Hebreos que dice, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, y será el mismo de mañana y de siempre, si así lo queremos parafrasear. Así que no importa qué situación estés viviendo, qué situación estás viviendo. ¿Te identificas con algunas que mencioné o si tal vez con ninguna de esas, pero otra, algo parecido?
Lo importante es que Dios está allí. Y no te ha olvidado. Dios está siempre pendiente de todo lo que tú estás viviendo, lo que estás sufriendo, y llegará su momento en el cual Él te librará de todo eso. Siempre y cuando aceptemos su llamado y, por supuesto, nos apeguemos a sus normas y a sus principios y a su santa ley. Que Dios te bendiga en esta mañana. Es mi deseo y oración.